Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. A continuación, y para dirigir un mensaje de bienvenida, tiene la palabra el señor diputado don Javier Usabiaga Arroyo. Si es tan amable. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un verdadero honor, a nombre de mi compañera, la diputada Kenia Rabadán, presidenta de la Comisión de Cultura de esta 71ª legislatura, darles la más cordial bienvenida. Por mi conducto les pido una disculpa, ya que por motivos de salud no puedo estar aquí el día de hoy con ustedes. Y me ha pedido que en su nombre les agradezca, primero que nada, a los invitados especiales su participación, que agradezca muy puntualmente a los descendientes de don Benito Juárez que nos hagan el favor de acompañarnos en esta ocasión. Y a todos ustedes, a darles el mensaje de bienvenida, ya que a lo largo de estos 3 años se ha venido gestando este importante evento, que sin duda llegará a buen puerto, ya que hoy día varias instituciones comparten el interés legítimo y reconocen la gran importancia de la digitalización de nuestra riqueza artística y arquitectónica cultural. No solo con el objetivo de preservar la belleza, sino de poder ponerla a disposición de la población en general a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, y con ellos poder cumplir con el mandato constitucional de llevar la cultura a todos los rincones de nuestro país. Creo que esta batalla que hoy empieza debe de culminar con un resultado que beneficie al acervo cultural de nuestro país, para que todos podamos saber en cada rincón de nuestra patria dónde están aquellos monumentos que han contribuido a hacer de los mexicanos mejores y hacer de nuestra patria una patria más justa, más equitativa y más transparente. Muchísimas gracias y sean ustedes muy bienvenidos. Muchísimas gracias a usted, señor diputado. A continuación, y para hacer la presentación del Foro Memoria Histórica de la Arquitectura y Cultura Mexicana, Catalogación Digital, tiene la palabra el profesor arquitecto José Enrique Monroy Martínez. Si es tan amable. Muy buenos días a todos. Honorable Comisión de Cultura de la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable diputado que nos hace favor de acompañar, honorable representante de la UNESCO, honorables representantes de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, municipio de Coyoacán, Estado de México, de manera muy especial a la familia de don Benito Pablo Juárez García, que nos honra en acompañarnos, universitarios que nos acompañan, organizaciones sociales, medios de comunicación. Señoras y señores, en el marco del bicentenario del inicio de la independencia, del sesquicentenario de la promulgación de las leyes de reforma, del centenario de la Revolución y creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios del país, y en cumplimiento del compromiso universitario y con México, la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, AC, y la Asamblea de Académicos de Arquitectura, ASACA, y el comité organizador
de eventos nacionales e internacionales de estas asociaciones, tienen el honor de dar a ustedes la más cordial bienvenida a la inauguración y apertura de los trabajos nacionales del Foro Memoria Histórica de la Arquitectura y Cultura Mexicana y su catalogación digital. Espacio de expresión de las universidades, ONGs de la cultura, de la sociedad civil y de todos los mexicanos dentro y fuera del país, ante la situación social, económica y política que vive hoy la nación, en particular en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, como también en materia de derechos humanos, combate a la pobreza, del medio ambiente y los recursos naturales, como así lo señala en su Declaración de Principios la UNESCO. Este evento se realiza en sustento de la cumbre celebrada en 1982, de los objetivos del milenio, de los protocolos realizados en todo el mundo, a la iniciativa de ley de la Comisión de Cultura de la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados, para la salvaguarda de los bienes nacionales, así como su digitalización. De igual manera, en cumplimiento al acta constitutiva de nuestra honorable asociación, cuyo objeto social al tenor dice: desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, mejorando la calidad en la educación, contribuyendo a disminuir los niveles de marginación y pobreza en el país, mejorando de esta manera las oportunidades en el campo profesional para los egresados de las universidades de México. Algunos de sus objetivos de su acta constitutiva son: buscar soluciones a la problemática social inherente a la arquitectura, integrar el catálogo nacional de la riqueza arquitectónica y cultural de México, difundir y resaltar la riqueza cultural del país, promover alternativas para mejorar y preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de México. La actualización y digitalización de la riqueza cultural de México para su difusión con fines educativos, culturales y de promoción dentro y fuera del país. El trabajo inter y multidisciplinario en México y en el extranjero, así como la realización de eventos culturales a nivel nacional e internacional. Al cabo de su corta existencia, nuestra asociación, la EFA-UNAM-AC, ha cumplido cabalmente con su objeto social, aún sin apoyo y sin respaldo institucional, bajo una flagrante criminalización de nuestra honorable asociación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Como así ocurre lamentablemente en nuestro país con las acciones de la sociedad civil, en particular las iniciativas de los jóvenes, quienes anhelan una oportunidad de estudio y trabajo, sobre todo de libertad. Hoy, 22 de noviembre de 2010, presentamos y hacemos una cordial invitación a todos los mexicanos comprometidos con el país a integrarse a este gran foro nacional. Este proyecto tiene su origen desde la creación de la EFA-UNAM-AC y ha sido construido con la aportación de ideas y opinión de personas de diversas disciplinas, muchos de ellos aquí presentes, a los cuales les reconocemos y agradecemos su valioso apoyo. Durante los próximos 6 meses, a nivel nacional, realizaremos la introspección de México a través de sus foros virtuales, espacio de expresión de instancias internacionales, nacionales, de organizaciones sociales, de la cultura y de la sociedad civil, de asociaciones de migrantes, de acciones de protección del medio ambiente, de derechos humanos, así como de personajes destacados en el extranjero. Asimismo, las universidades y ONGs de la cultura
elaboraremos una muestra digitalizada de las 32 entidades de la República a fin de la salvaguarda y conservación de la cultura nacional ante la colonización de la cultura global. México requiere fortalecer la identidad nacional de todos los mexicanos, tanto dentro y fuera del país, así como dejar un legado histórico a las futuras generaciones. A este gran trabajo nacional pedimos la participación, además de pintores, de escultores, de músicos, a fin de elaborar esa muestra digitalizada de la nación en 3 grandes periodos: México antiguo, México virreinal, liberal y posrevolucionario, México siglo XX y México actual. Bajo la convocatoria que aparecerá el 5 de diciembre en el 4º aniversario de la EFA UNAM AC a través de su página de internet. No podemos soslayar los escandalosos recursos despilfarrados en los llamados festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución. La pregunta es, ¿México es independiente? ¿Se han logrado los ideales de la Revolución, tierra y libertad? Las condiciones cualitativas y cuantitativas del país son vergonzantes. Por lo anterior, hacemos un llamado a dar respuesta a los grandes problemas nacionales desde las universidades y ONGs de la cultura, así como desde la sociedad civil. De igual manera, pedimos de la manera más atenta respuesta a la carta enviada al licenciado Felipe Calderón Hinojosa cuando ya era presidente electo. Pedimos respuesta a la carta de Conaculta. Pedimos de igual manera la respuesta al rector de la UNAM para el apoyo de ese trabajo. No podemos dejar a un lado el gran apoyo y respaldo recibido por la Comisión de Cultura, en donde en breve iniciaremos otros trabajos. Consideramos que con el 10% de los recursos despilfarrados en días anteriores, podemos lograr más del 100% de resultados y beneficios para el país si llevamos a cabo este trabajo a nivel nacional, con el objeto de la salvaguarda de la cultura nacional. Pedimos a todos ustedes de la manera más atenta su participación a integrarse a este gran trabajo nacional a efecto de culminar juntos esta tarea en beneficio de la nación y de las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, arquitecto Enrique Monroy Martínez. Para dirigir un mensaje, tiene el uso de la palabra el doctor Ciro Carballo Periche. Si es tan amable, doctor. Muy buenos días. Es un honor compartir estos espacios del ente que tiene en sus manos ordenar, gracias a las leyes, el país del futuro. En ese sentido, la UNESCO siempre estará dispuesta a acompañar cualquier iniciativa que la Cámara tenga a bien hacer en sus distintas áreas de competencia. La UNESCO es un organismo de Naciones Unidas, uno de los primeros organismos creados por las Naciones Unidas, un organismo que en 1945, apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, se trazó como línea luchar contra la violencia y luchar contra las reglas. En la propia Constitución de la UNESCO dice, ya que las guerras nacen en la mente de los hombres, es la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. ¿Y cómo se elige y cómo se construye la paz en la mente de los hombres? A través de la ciencia, de la educación y de la cultura. Y esas son las áreas de trabajo fundamentales de la UNESCO. Ciencia, conocimiento, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, educación como elemento central de la construcción de cualquier país, y cultura. Y no solamente cultura como eventos y las bellas artes, sino cultura como las raíces mismas de un país
que sin ella pierde su condición de futuro. La UNESCO ha venido trabajando en 1945 en estas líneas de una manera fundamental que busca, a través de esa consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza. Sin educación y sin cultura jamás saldremos de las líneas de pobreza, a través justamente de la comunicación. Y para la comunicación es necesario el conocimiento. En ese sentido se acompaña este evento, dado de que una de las motivaciones fundacionales de los organismos que lo promueven es la información adecuada para poderla transmitir. La UNESCO tiene distintas prioridades. El mundo ha cambiado mucho desde 1945 y sus mayores esfuerzos van dirigidos a dos prioridades fundamentales. El tema de África como el continente de mayor pobreza, de mayor violencia y de mayor inequidad en el mundo, en todos los aspectos, cultura, educación, ciencia, y el tema de la equidad entre el hombre y la mujer. Y cuando decimos equidad entre el hombre y la mujer, no es que sean iguales ya que son diferentes, pero que sí sus valores, sus derechos humanos y su posibilidad de desarrollo sean iguales ante cualquier condición. En el campo de la cultura, que es el que me invitaron a comentar hoy, la UNESCO ha venido cambiando en los últimos siglos, ya de casi un siglo, desde el año 45 hasta ahora, ya van más de 70 años. En los primeros momentos la UNESCO se orientó a los elementos que existían: la formación y desarrollo de bibliotecas, la formación y desarrollo de museos, la formación y desarrollo de las grandes artes, la pintura, la música, la escultura. Y yo diría que hasta los años 60 esas fueron las líneas principales de UNESCO, y en ese sentido se hicieron muchísimos aportes. Ya en los años 60 empiezan grandes transformaciones en el mundo, y sobre todo la descolonización de casi la mitad del planeta, que no tenía libertades directas, sino su independencia como nación dependía de otras naciones. África, Asia, en América Latina, en América, existían múltiples naciones que eran colonias europeas fundamentalmente. A partir de eso empieza a ser necesario la construcción de una nueva historia, un proceso que empezó en los años 60 y recién hoy se está culminando, que es construir una historia entre todos. La historia de África, la historia de América, la historia de Europa, la historia de Asia, entre todos. No una historia mirada solamente de un lado o del otro, sino la historia con las distintas miradas, con la complejidad que la historia tiene. ¿Eso por qué? Porque eso nos puede ayudar a entendernos y a resolver en forma pacífica los dramas históricos que muchas sociedades aún viven y que vienen de siglos atrás. Empezó también a trabajar sobre el tema del tráfico de los bienes culturales. Hasta 1960 no habían leyes que impidieran que los bienes culturales de un país fueran comprados por cualquiera y trasladados a cualquier museo en cualquier otra parte del mundo. Hoy, después de 40 años de lucha de la UNESCO, siguen pasando situaciones, pero hoy contamos que todos los museos y todos los, aquellas personas que trabajan con bienes culturales tienen que tener la respuesta firme de que ese bien cultural no es un bien producto de saqueo o de un robo. Todavía hoy en México muchas de nuestras colecciones prehispánicas, muchas de nuestras colecciones coloniales, por falta de cuidado, por falta de conocimiento, por falta de inventario adecuado, se siguen perdiendo permanentemente tráfico, gracias a este tráfico ilegal. Gracias a la Interpol muchos de estos bienes se recuperan, aunque se siguen luchando por muchos otros que aún no se han sido devueltos a sus pueblos originarios. También en ese periodo, posterior a los años 60, ya llegando a los 70, en el año 72 específicamente, se firma una de las convenciones más importantes, que es la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, del cual México orgullosamente es el país latinoamericano con más sitios inscritos, 31 sitios. Ahora bien, esos sitios son inscritos porque sus valores son importantísimos para el país que los posee, pero tan importantes para el resto del mundo. Por lo tanto, el país que los posee pone a los ojos del mundo su cuidado.
debemos preguntarnos a veces si eso es verdad. Muchas veces nos congratulamos y sacamos en prensa las declaratorias, nos ponemos la medalla de que tenemos un sitio patrimonial nuevo, pero realmente las condiciones del sitio, y no solamente las condiciones del sitio, sino las condiciones de las comunidades que viven alrededor de esos sitios patrimoniales, no siempre son las mejores. Incluso no siempre esas comunidades que conviven con el sitio patrimonial tienen relación con el sitio patrimonial, su educación patrimonial se ha mejorado y las escuelas, las comunidades, las madres, los adultos mayores tienen acceso constante a esos sitios que en muchos casos es la fuente misma de su identidad. También se han hecho otras convenciones importantes como la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Subacuático, y eso recientemente debido a las nuevas tecnologías que permiten a muchos piratas contemporáneos, hay que llamarlos así, explorar fondos submarinos y excavar restos de naves hundidas hace mucho tiempo, sacando simplemente elementos que tienen valor comercial, monedas, cañones, campanas, y perdiéndose allí la historia, que es la que le compete a los pueblos. De esa convención, México también es firmante y orgullosamente una mexicana, y es parte de la convención internacional y lleva la secretaría en París de esa convención. A partir del 2001, a partir del atentado contra las Torres Gemelas, a partir de los múltiples atentados que en esos años se vivieron, la UNESCO y las naciones que forman parte de la UNESCO tuvieron que revisar su visión de la cultura y darle mucho más peso a otros elementos culturales a los cuales hasta entonces no se le había prestado atención. El primero de ellos fue la declaratoria de la protección, la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Le habíamos dado mucho peso a los monumentos, le habíamos dado mucho peso a las edificaciones, pero muy poco peso a ese patrimonio que se construye día a día, con la música, con los bailes, con los trajes, con las comidas, con las manifestaciones, con la medicina tradicional, con las creencias. Y la UNESCO hoy en día cree que ese patrimonio inmaterial que está en manos de las comunidades como las que hoy nos visitan, son realmente la raíz de la cultura local. Y en el mundo globalizado, si se pierde esa raíz de la cultura local, perdemos la identidad general. Pasamos a formar parte de una masa homogénea de naciones sin cultura. Por lo tanto, el rescate del patrimonio inmaterial es tan importante hoy en día como el rescate de las edificaciones, de las ruinas y del patrimonio natural. Dentro de ese proceso, la UNESCO también ha trabajado fundamentalmente en el diálogo intercultural, en buscar cómo entendernos, en entender que las verdades están de lado y lado y que las visiones distintas construyen verdades más grandes. Es decir, a quitar las imposiciones de las verdades únicas, vengan de donde vengan, y a fomentar el encuentro de culturas, al respeto de la cultura de todos, a la comprensión de la cultura de todos. En ese sentido, ese proceso de relación intercultural difícil, complejo, incluso muchas veces avasallados por, digamos, contenidos generales de la propia educación que uniformizan el territorio nacional, donde es necesario incluir cada vez más contenidos locales. El respeto a las lenguas, lo que acabamos de oír, el himno nacional en lengua autóctona, ese respeto a la lengua, no solamente porque se entienden unos con ella, sino porque esa lengua tiene contenidos que nos pueden servir a todos, valores en sus palabras, valores que posiblemente en el idioma español, francés, inglés no existen, y allí existen valores de tolerancia, valores de salvaguarda del patrimonio, valores de comprensión de la naturaleza. La propia palabra tiene valores. Y en ese sentido, México es uno de los países que aún conserva más lenguas, pero muchas de ellas en peligro de desaparición por su falta de comprensión en un sentido cultural nacional. La memoria está escrita en esas lenguas y la memoria también está escrita en cada una de las edificaciones que nos han legado los antecesores en cualquiera de los periodos,
y en cada uno de los documentos que conservan nuestros archivos. En ese sentido, la UNESCO ha venido trabajando muy duro en el rescate de la memoria. La creación del Comité de la Memoria del Mundo, el cual este año tuvimos en México su 11ª reunión, es una de las comisiones más importantes para el rescate de documentos esenciales, documentos, fotografías, películas, que sin ese proceso se perderían para siempre. En ese sentido, la UNESCO abrió un espacio en el 2009 que se llama la Biblioteca Mundial, un espacio digital que un poco comulga con la idea necesaria de toda la información en manos de todos. Mientras la información no esté digitalizada, seguirá estando en los archivos y en las bibliotecas de algunos, sin que el mundo pueda utilizarla, sin que podamos otros utilizar esa información para ser mejores, para construir conocimiento. Y en ese sentido, la única forma de compartir es digitalizar esa información. La Biblioteca Mundial, que hoy se puede consultar por internet, ya tiene 120 socios, algunos de ellas instituciones mexicanas, y tienen más de 1.567 documentos en excelente resolución, es decir, mapas, documentos perfectos que se pueden ver a detalle y que son accesibles a cualquiera que pueda entrar en un internet. Esa sería la motivación más grande de ir haciendo, no es que tenga que estar todo para mañana, pero de empezar una digitalización de nuestra memoria integral, la memoria audiovisual, la memoria visual, la memoria construida y la memoria de esas representaciones intangibles que se pueden hacer perdurables incluso para sus mismos participantes a través de los registros audiovisuales. La UNESCO saluda este tipo de reunión y saluda a la Comisión de Cultura del Congreso por dar espacio a estos temas en una sesión abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor doctor Ciro Carballo Perichi. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Arturo Carrasco Bretón. Si es tan amable. Padioji nana, padioji tata, metite placere ti ayaleni, Cámara de Diputados, Niareli, Foro Memoria Histórica de la Cultura y Arquitectura en México. Esto en zapoteco serrano bajo, Oditzá, que era el que hablaba el venerable Tata don Benito Juárez, pretende decir: buenas tardes señoras, buenas tardes señores. Es un placer encontrarnos aquí en la Cámara de Diputados, en el Foro Memoria Histórica de la Arquitectura y la Cultura Mexicanas. Distinguidos miembros del Presidium, amable auditorio, estimados todos. Arquitectura, del latín architectus, arquitecto, voz que deriva a su vez del griego arquitecton, de arco, mandar, ser el primero, y tecton, obrero, el que produce, el que genera. Primera de las artes que practicó el hombre para procurarse los medios de subsistencia contra la intemperie y para su defensa frente a los animales peligrosos y demás adversidades que lo rodeaban, y que hoy se resume como el arte y ciencia de proyectar y construir edificios, además de otras obras que inciden de muy distintas formas en la vida del hombre. Cuando yo digo el hombre, me refiero a los usos clásicos del idioma castellano, sin distinción de género y desde luego mujeres y hombres. Particularmente en el desarrollo urbano y rural y en su entorno natural y del medio ambiente. Cultura, del latín cultus, cultivo, conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres, así como de grados de desarrollo artístico, científico e industrial en una época y de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un país. Aquí quisiera hacer un paréntesis y comentarles, abundando un poquito el tema que abordó el doctor, el representante de la UNESCO. Recientemente a México le dieron el reconocimiento también que como Patrimonio Cultural de la Humanidad a la cocina mexicana, el cual se aúna a otros premios como nuestras tradiciones chichimecas, otomís,
voladores de Papantla, etcétera. Y para tomar en cuenta lo que nos comentaba un compañero que estaba platicando antes del evento, que le preocupaba mucho que por falta de recursos no se puedan llevar a cabo infinidad de tareas para el rescate de nuestra lengua y de nuestras culturas, y por lo cual desde este foro, nosotros como fundación y como asesor consejero de este foro nos comprometemos a trabajar muy fuerte en eso. Los arquitectos son esencialmente constructores, construir, acto consciente de organizar algo hasta convertirlo en una estructura unitaria y coherente. Pues bien, así como hay arquitectos que realizan obras materiales, también los hay que son constructores de obras que están por encima de lo perceptible a través de los sentidos, que organizan y desarrollan ideas, pensamientos, hipótesis y teorías de diverso carácter social, político, económico, etcétera, hasta convertirlas en estructuras unitarias y coherentes como lo son las naciones, los estados, los gobiernos y las instituciones que los representan. Y el presidente Benito Pablo Juárez García era precisamente uno de ellos. Y por tanto, la evocación de su imagen, de su ejemplo y de su legado histórico es incuestionable e ineludible al hablar del tema alrededor del cual gira este noble proyecto que hoy nos convoca. Juárez, el arquitecto del Estado moderno mexicano, quien como un sabio constructor proyectó y desarrolló la obra más importante del México independiente en el siglo XIX, la Reforma, concebida como una serie de modificaciones legales e institucionales que se llevarían a cabo con la finalidad de adecuar al Estado a las necesidades urgentes de libertad, autonomía y progreso, inspiradas en el pensamiento liberal que encauzó a la Revolución de Ayutla y en la consecuente promulgación de la Constitución de 1857, al amparo de la cual nacería la Tercera República Federal y Quinta de México. Todo ello como respuesta al reclamo de una realidad social, política y económica marginada y secuestrada por intereses ajenos a los de las mayorías, a través de una brutal manipulación de la opinión pública y de la conciencia ejercida sobre un pueblo analfabeta que constituía el grueso de los descastados, y lo cual se lograba recurriendo a todos los medios posibles que estaban al alcance por un selecto grupo de privilegiados encabezados por el clero, principal responsable del acaparamiento de incuantificables riquezas a su favor, las que mayormente se acumularon como producto del tricentenario saqueo durante la colonia. Situación atroz cuya erradicación fue anunciada por el presidente Juárez, quien por cierto murió siendo católico y nunca hizo nada en contra de la religión o de la iglesia. Atacó al clero, que es muy distinto. Y en su manifiesto del 7 de julio, él decía: la nación se encuentra hoy en un momento muy solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir. Eso lo decía Juárez hace 151 años. Y el triunfo se dio, se impuso la razón y las leyes de reforma se expidieron y se ejecutaron. Y como victoria post-mortem, al igual que el Cid campeador del patricio guelatense, en 1873 las mismas leyes se incorporaron en la Constitución de 1857 y consecuentemente se plasmaron en la cotidianeidad de la vida política del país. Por lo que esa, su obra de arquitectura metamaterial, pasó a integrarse como parte de nuestra cultura en lo relativo a la conducta oficial frente al fenómeno del catolicismo popular. Hoy, tomando en cuenta lo anterior,
con la tan preciada distinción de ser asesor consejero para este importante foro, tengo el inmenso privilegio, a nombre de la Fundación de la Familia de Don Benito Juárez, a la cual tengo el más alto privilegio que he recibido en mi vida, de formar parte en el Consejo Directivo, y a nombre de la vicepresidenta de la misma, mi hermana Elisa Buch Díaz Lombardo, aquí presente, de manifestarles que ella, por cierto, quinta generación directa de don Benito Juárez, de manifestarles nuestro compromiso de realizar el mayor esfuerzo de colaboración en este trascendental evento al que reconocemos como un aporte de gran valor en la sagrada lucha por el rescate de los más altos valores en que se constituye nuestra identidad nacional. Izquierda Rulé, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Arturo Carrasco. A continuación, y a nombre de la Asamblea de Académicos de Arquitectura, tiene la palabra su presidente, el arquitecto José Luis Marroquín Casillas, quien nos dirigirá un mensaje. Por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Queridos y angelicales niños, señoras y señores. Reciban ustedes, con mi voz, el respetable y fraterno saludo de los universitarios que me han encomendado la noble empresa de dar a conocer a sus personas el sencillo pero elevado propósito de sus tareas. El conjunto humano que me asigna este cargo está compuesto por estudiantes, académicos y trabajadores de nuestra siempre bien ponderada Universidad Nacional Autónoma de México, crisol del pensamiento científico y humanístico del mundo y esperanza idealizada de nuestro pueblo. La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, la Asamblea de Académicos de la Facultad de Arquitectura, el colectivo estudiantil autogestivo en esta y en otras facultades e instituciones de la UNAM son en este proyecto la punta de rayo de luz que ilumina el camino por el que cursarán los trabajos que se han propuesto. Para lo que llaman, invitan, exhortan a la convergencia interdisciplinaria, interinstitucional, plural y abierta a los sectores de la sociedad que desde sus más modestos afanes coincidan con los propósitos de señalar, indicar, enaltecer, rescatar para proteger con esmero la nobleza y valor de la arquitectura mexicana y la cultura nacional. Pero no solo a la arquitectura de estilo o la que es patrimonio histórico monumental, sino más aún aquella que desde su humilde sencillez y serena grandeza, las casas del pueblo, los sitios, los lugares, los rincones de poético cobijo, los paisajes de contemplación placentera que deleitan y acorazan su determinación de arraigo y defensa. Todo aquello que en la preexistencia ambiental e histórica, en lo tangible o lo intangible, nos permitan conocer su historia, las de los hombres y las de los objetos, sus hábitos y sus costumbres para reivindicar, revalorar, ponderar la infinita riqueza de que somos herederos, saber qué tenemos para saber qué necesitamos. Toca, pues, a este conjunto de universitarios, mujeres y hombres, la colosal tarea de emprender, iniciar, cavar y cimentar este magnífico edificio de inconmensurable altura que apenas vislumbran y que es propia tarea de guerreros de conocimiento. Pero la temeridad de su propósito nos llena de azoro cuando nos hacen ver los bordes de su utopía, al darnos a conocer que es propósito implícito de su afán rescatar desde la cultura de México antiguo hasta localizar y enalzar la riqueza cultural mexicana más allá de las fronteras y litorales, cuando quieren establecer la red de intelectuales y artistas mexicanos que actúan en el extranjero y hacerlos nuevamente propios con orgullo y dignidad. No es esta la ocasión para realizar el análisis histórico crítico de las razones que han motivado a esa lamentable diáspora, a esa fuga de talento e inteligencias para ir a enriquecer la cultura de otras naciones, para hacerse valer entre otras comunidades más sensibles y solidarias que les acogen. Por esto, por lo que sabemos de ellos, por su capacidad de trabajo y organización, por su severidad y carácter, por su empeño y coraje, les saludamos con admiración a todos nuestros exiliados. Es entonces que reconocemos en la AEFA UNAM y sus pares que cuando se pronuncian y determinan por construir o edificar sobre lo que perseveran, la memoria histórica de la arquitectura y cultura mexicana y su catalogación digital, están rindiendo homenaje y conmemorando a la universidad en el centenario de la fundación de su propósito nacional. Conmemorar.
Conmemorar es hacer memoria, es recordar, es hacer que el pensamiento pase nuevamente por el corazón, vuelva a la entraña y construya reforzadamente la razón. Mnemosine es la diosa de la memoria, madre de todas las musas, hija de Gea y de Zeus y Grácil, hermana de Cronos. La historia es la maestra de la vida, es testigo de los hechos y por tanto luz de verdad, nos enseñó Cicerón. Y atentos y fieles a esta enseñanza, lo que estas maravillosas personas, mujeres y hombres con tenacidad se proponen, pertrechados con brillantes asesores, sumados con inconmensurable amor a México y a Latinoamérica, es detectar, compilar, ordenar, valorar para proteger, anunciar sus hallazgos para compartirlos hoy con el mundo. Su conocimiento y atesoramiento no serán para enlistar objetos en un frío catálogo de enseres y archivo, no es para clasificar su colección y encriptarla en cápsulas cronotópicas, para que los hombres en un futuro predeterminado se enteren o descubran cómo eran y qué riqueza tuvieron los remitentes que ahí le encajonaron. Lo que proponen es hacer para siempre y para todos la riqueza cultural abierta, por lo que en la potencia de los trabajos que desde su convocatoria alientan y comprometen, se aclara el significado y el significante del pronunciamiento contenido en el lema de esta máxima casa de estudios, en su poder semiótico histórico elevado a juramento, de que por nuestra raza cósmica y altiva del Tolán hablará el espíritu de Ometeotl, porque por nuestra gente digna y pobre hablará siempre el conocimiento más noble. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor arquitecto José Luis Marroquín Casillas. La Comisión de Cultura de la 61ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia en el Foro Memoria Histórica de la Arquitectura y Cultura Mexicana y su catalogación digital, y los invita cordialmente al programa cultural Expresión Artística que se llevará a cabo en breves instantes en la explanada principal de la Cámara de Diputados. Están todos ustedes cordialmente invitados. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Honorable Presidium, a esta Cámara de Diputados, únicamente quisiéramos agradecerlo de antemano. ¿En qué? En forma idónea de recibir a la comunidad de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Viene de antemano a las autoridades del Comisariado Ejidal y Comisariado Comunales, así como su delegado municipal. Es así como su danza original, de la danza de los arrieros, así como la danza de los apaches, así como la niñez. Nos sentimos orgullosos de este foro, de vernos recibido a esta, hoy en día, un agradecimiento para el honorable Presidium que está presente ante esta Cámara de Diputados,
nos sentimos orgullosos. ¿En qué? En que el Monte de las Cruces, a donde fue la batalla, don Padre Don Miguel Hidalgo y Costilla, a esta comunidad de San Jerónimo Acazulco participó amargamente por la esclavitud que lo tenía. Con 80,000 almas se levantó, ¿para qué? Para poder de la independencia de México. Lo digo así, ¿por qué? Porque de conformidad con sus documentos que datan de 1527 a 1538, en ese grande espacio, a 1810, se estalla esta revolución de la esclavitud de los campesinos. Honorables diputados, para nosotros es un orgullo a este momento o a esta Cámara de Diputados es difícil para recibir esta multitud, estos campesinos, estas autoridades, estas danzas, estos niños, esa familia, el rostro que tiene, se ha dado la batalla. Tan es así, solicitamos a este momento a ustedes, ciudadanos diputados, para que sea incluido la historia de esta batalla de la independencia y la batalla de 1910, porque hemos dado la tarea de investigar ante la dependencia correspondiente de los archivos de las naciones, distintos archivos. Está desconocido a la comunidad de San Jerónimo Acazulco. Arquitecto Monroy, has hecho un papel idóneo y concedimos lo que haya pronunciado aquí los señores diputados o licenciados, que has llevado una tarea intensa y que hayas convivido con los campesinos. Campesinos, ¿en qué le digo? ¿Por qué? Porque tienen su lengua originalmente otomí. No es vergüenza para mí, como ya lo dijo algunos de los arquitectos y los abogados a este momento. No es una vergüenza para nuestra lengua otomí, si de lo contrario es un orgullo. Descate a compaito. Era chi, cantón a compaito. Descate a hermano. Tera mon cantón ya, tera mon cate, tera mon ca. Despachi que capaz, despachi que cae. Ye. Pincaca ye mande ponde tengo espachi que va camen butu que va. Jimbe ora sopa mande na beigambare wa na bimbara sopa mande na. Bijish que imbe pina butu cae na cha. Quieran imbe va como esto un guión men ahora winda su cantasa porque hingan so winda cantasa abu ranco ni cha. Trabajo que nos dedicamos al campo, Na beigambare wa danza kina. Entonces yo danza y compadre, por ese lado es nuestra lengua otomí, originalmente ñujú que se nombra, no Mazahua, no Maclacincla. Si de lo contrario es una lengua originalmente otomí, que le dijera, descate hermano. Buenos días, señores. Será chico canoja, despamongallega. ¿Qué les dice la naturaleza? El aire, el viento. Por ese lado me siento el orgullo. Algunas ocasiones, algunos grandes científicos ante el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia habla y distingue tu palabra, que no sea una vergüenza, sino que es un raíz. Concedimos lo que acaban de mencionar a ustedes, abogados. De mi parte, con el agradecimiento que me haya hecho aquí los señores, en forma particular, lo agradezco infinitamente por vernos recibido a este tribunal en la Cámara de Diputados.
y que le vuelvo a repetir, que la historia sea incluido a los libros antiguos, no lo trae San Jerónimo Acazulco, si lo traen los circunvecinos de la región, como ya lo dijo alguien, si festejamos de los 32 países o estados y que nuestro jefe, el Poder Ejecutivo Federal, presidente de la República, festeja el 16 de mayo y todos festejamos, pues nosotros ahorita nos sentimos, haz de cuenta, ustedes están en el Monte de las Cruces, señores. Así lo veo yo. ¿Por qué? Con la bandera que ondea, con el himno nacional que acaba de expresar a los niños. Yo de mi parte, juntamente con el jefe supremo Otomí, agradecemos infinitamente por vernos recibido a esta familia, a esta comunidad de San Jerónimo Acazulco, municipio de Coyoacac, Estado de México. Muchas gracias, señores. Bueno, queremos agradecer el presidium, más que nada. Yo le suplico aquí al representante de la ONU que incluya nuestros usos y costumbres y principalmente nuestra danza en Bellas Artes como es Conaculta, para que se dé a conocer toda nuestra expresión cultural y nuestra lengua a nivel nacional, señor. Si tiene usted esa bondad de tomar cartas al asunto en ese aspecto y en ese rubro, le estaremos muy agradecidos que seamos incluidos en Conaculta. Muchas gracias.